Amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos con los profesores investigadores de esta institución educativa, pues para que nos platiquen de sus inquietudes académicas, su vocación por la investigación, el estudio de los temas de su interés y algo muy particular y significativo para nosotros, que es el resultado de sus trabajos de estudio en los libros que ellos publican. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a Manuel Alberto Morales Damián. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad en el área de Historia y Antropología. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día, Marcial. Me da mucho gusto poder estar contigo nuevamente en este programa. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar y además, bueno, Alberto, pues hemos platicado contigo de diversos libros en los que has participado, que has coordinado o que has escrito o ambas cosas. Y es el caso de hoy donde tenemos un libro que tú coordinaste que se llama Culturas Visuales de México. Culturas Visuales en México, reflexiones y estudios sobre la imagen. Aquí tenemos la carátula, la portada para que ustedes se interesen por conseguirlo y leerlo. Este libro que coordinas, Alberto, es el resultado de un trabajo del área de Historia y Antropología, de un seminario permanente que están ustedes llevando a cabo, Seminario Permanente de Culturas Visuales en México, y que además lo ponen ustedes aquí en la solapa, organizan el coloquio Imagen y Culturas. Este coloquio que, bueno, este año ha tenido el contratiempo de su suspensión por las razones de la contingencia de salud que hemos padecido, pero es un seminario y un coloquio que ustedes han realizado con la finalidad de estudiar la cultura y las culturas visuales. ¿Qué es lo que pretenden ustedes en este seminario permanente y en este coloquio que realizan? Bien, gracias, Marcial. En efecto, este es el resultado de un proyecto en el que nos hemos estado vinculando a algunos profesores del área académica, quienes estamos interesados por comprender la imagen o utilizar la imagen para estudiar diferentes aspectos de la sociedad. Al comenzar a trabajar juntos ya hace bastante tiempo, allá por el año de 2011, ya tenemos casi 10 años trabajando en esto, pues realmente empezamos a explorar toda la cuestión teórica, los visos metodológicos que tiene trabajar con las imágenes, y esto dio como resultado que comenzáramos a afinar que nuestro enfoque era el de la cultura visual, es decir, el de tratar de comprender cómo es que una sociedad ve la realidad, cómo es que esta forma de ver se expresa en la manera de representar, en la forma de construir las imágenes, y entonces fuimos elaborando un proyecto de investigación que finalmente se concretó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso pues permitió que realizáramos mucho trabajo, que tuviésemos posibilidad de hacer estudios monográficos, de realizar estos encuentros académicos, que pues ahora pues ya siguen como una dinámica de continuidad que ha sido muy, muy valiosa. Tenemos el seminario, nos reunimos todos los meses, el tercer jueves del mes, para discutir aspectos metodológicos, para escuchar avances de algún proyecto de investigación en particular, para escuchar a algún invitado que conocemos, es alguien que trabaja de manera muy puntual la imagen, y pues el coloquio, que lo hacemos una vez al año, en donde pues invitamos a investigadores de todo
los espacios académicos nacionales e internacionales y que han sido también relativamente pues, exitosos porque han tenido una muy buena respuesta y nos ha permitido tener este ambiente académico que hace que aprendamos mucho los que estamos en él y podamos ofrecer nuevos conocimientos, algo valioso que pueda descubrirse sobre algún aspecto en particular. Lo que veo además es que los promotores de este seminario tienen formaciones académicas de diferente naturaleza. Estás tú en estudios mesoamericanos, Adriana Gómez Aiza, que tiene el doctorado en análisis del discurso, está Manuel Jesús González Manrique, un doctorado en historia del arte con especial orientación al cine, y está también Telma Camacho Morfín, historiadora del arte. Entonces, bueno, los integrantes de este seminario aportan distintas perspectivas y han construido un objeto común realmente singular e interesante. ¿Este libro de qué deriva? Este libro que hoy presentamos, Culturas Visuales en México, Reflexiones y Estudios sobre la Imagen. ¿De qué deriva? ¿Cuál fue el interés de ustedes cuatro para estructurar este material? En efecto, es como el resultado del intercambio que hemos tenido entre nosotros. Es un asunto muy interesante el hecho que muy bien señalas, tenemos formaciones diferentes. Aunque Telma y Manuel trabajan la historia del arte, lo hacen desde perspectivas diferentes. Uno trabaja el cine y la otra trabaja más bien el cómic, la ilustración. Entonces, sus perspectivas también son distintas. Entonces, eso nos ha permitido tener un intercambio muy enriquecedor que nos llevó a discutir cómo es que estudiamos la imagen, hacia dónde debemos jalar los hilos de una investigación, qué recursos metodológicos trabajar, y entonces, pues eso se manifiesta en el libro, y por eso el libro se llama Reflexiones y Estudios sobre la Imagen, porque por un lado tenemos 2 capítulos que están dedicados a abordar temas teóricos, el asunto de la antropología de la imagen, por ejemplo, que trabaja muy bien Adriana Gómez en su capítulo, y el asunto de la perspectiva que tenemos de la imagen en la historia y en la historia del arte, que es un capítulo que hicimos en colaboración, Telma Camacho y yo. Los otros trabajos son estudios particulares. Después de la reflexión teórica sobre cuál es el asunto metodológico, en qué consiste la imagen, etcétera, pues vienen los trabajos que hicimos en particular estudiando un conjunto de imágenes o una imagen en particular, para poder a partir de allí hablar de la sociedad en la que se creó esa imagen. Así, por ejemplo, en mi caso yo trabajé los códices y cómo es que las imágenes de los códices están hablando de la vida social de los mayas del periodo posclásico del siglo XV-XVI. Y pues Telma Camacho estuvo trabajando una ilustración elaborada por la cigarrera El Buen Tono, una cigarrera que tuvo mucho éxito durante el periodo porfiriano, y ella analiza cómo esta historieta que narra las aventuras de Genoveva de Brabante tiene que ver con las formas de representar de esta misma historia en otros contextos europeos. Y Manuel González hace un trabajo muy interesante analizando la película Hidalgo, el bicentenario de la independencia, y al hacerlo nos pone muy en claro que en realidad nosotros construimos la imagen que tenemos del pasado,
que el cine ha elaborado y reelaborado una serie de concepciones, proceso de independencia. Entonces resulta un trabajo interesante porque nos está permitiendo conocer distintos aspectos de la vida social de México, del periodo prehispánico, del periodo porfiriano, de la época contemporánea, pero al mismo tiempo pone en juego cuáles son los recursos que utilizamos los historiadores para estudiar este tipo de testimonio tan interesante como es el visual. Claro, y yo creo que eso permite acercarnos a un enfoque que advierte la necesidad de no quedarnos en la palabra tal cual, sino en entender todo esto que la acompaña y que a veces resulta que la rebasa, justamente la iconografía, la imagen visual misma. Algo que yo he sostenido mucho cuando me invitan a platicar sobre lectura es la importancia de que no pensemos que la lectura es simplemente descifrar estos dibujos que llamamos letras, sino es entrar a descodificar el código cultural que otro construyó. Y en este sentido ustedes nos están advirtiendo, y por eso insisto en la riqueza de los enfoques de los 4 animadores de este proyecto, porque meten a un crisol diferentes enfoques que nos ayudan y complementan también el de la imagen visual que puede generarse desde la palabra misma. Inclusive recurrimos a la palabra para generar imágenes visuales y de ahí derivamos o retroalimentamos de un lado para otro en una acción reflexiva muy interesante. Y aquí lo que yo te preguntaría en las reflexiones finales que tú aportas, ¿qué nos dirías como para invitar a los amigos que están viendo esta entrevista a que se acerquen al libro, para que lo lean, para que qué van a descubrir ellos dentro de esta nueva, innovadora aportación que se está dando, que está tomando mucha fuerza, este enfoque de recuperar la imagen visual y darle la fuerza necesaria como elemento de análisis, de estudio, de apreciación, de lectura, que combinado con el texto escrito nos va a permitir enriquecer justamente el estudio de muchas y diferentes disciplinas culturales, disciplinas científicas, disciplinas artísticas. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales para invitar al lector, al posible lector, a acercarse a este libro, Alberto? Bien, pues creo que lo interesante es considerar que no necesariamente lo que vemos es lo que estamos, lo que tenemos ante nuestros ojos. Es decir, la imagen siempre nos engaña, nos arrastra a partir de los patrones, de las tendencias que nuestra cultura nos ha impuesto para poder ver. Vemos desde nuestra cultura. Entonces, a veces está frente a nuestros ojos algo y no podemos verlo. No, definitivamente está vedado a nuestra vista reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay un patrón cultural que nos hace observar otro aspecto y no eso que está delante de nuestros ojos. La cultura domina. Entonces, este libro precisamente está invitando a los lectores a reflexionar sobre cómo su cultura domina lo que ve. Y entonces la manera de traspasar el engaño colorido, como lo dice Sor Juana, y reconocer lo que realmente está frente a nuestros ojos, o al menos lo que para otra cultura significaba una determinada imagen que elaboró. Claro. Sí, bueno, me haces pensar en algo que he platicado luego con algunas personas que se acercan a esta exposición permanente que tenemos de las figuras de Xilonen y otros elementos prehispánicos,
Y yo le comento a los alumnos cuando veo que observan con interés, les digo, despójense de la formación tan fuerte que nos han impuesto para apreciar la belleza con el enfoque clásico grecolatino. Porque si se quedan allí, estas figuras les van a parecer toscas, rudimentarias e inclusive hasta absurdas. En cambio, si ustedes se despojan de ese patrón cultural, van a encontrar la estética mesoamericana, que es definitivamente distinta, pero que tiene también una raíz y una expresión muy rica y muy nutrida. Y creo que esto que acabas de comentar nos permitirá también abrir las perspectivas con que apreciamos las obras de arte, la historia misma y vamos, en última instancia, la vida de cada quien. Me parece interesante esto que estás proponiendo. ¿Qué respuesta ha tenido el libro dentro de los lectores que se han acercado a él? Pues mira, en el ámbito académico ha resultado algo pues interesante. Hemos recibido muy buenas críticas de compañeros de otras universidades. Hay un capítulo que habla de la historia de la imagen dentro del análisis académico. Entonces ha sido un capítulo que está siendo utilizado por algunos compañeros como elemento para dar sus clases. Entonces, realmente pues ha tenido una buena acogida. Y por otro lado, pues creo que ha despertado la posibilidad de seguir explorando y de seguir estudiando esta temática. En realidad en México, extrañamente, la imagen es algo que ha estado interesando intermitentemente. Los que nos preocupamos por el estudio histórico, generalmente nos concentramos en el documento escrito. Pensamos que la fuente documental que analizo con mucho cuidado, que transcribo, me va a dar la información fundamental para comprender el pasado. Y bueno, sí, es cierto, es una de las fuentes principales, pero se ha descuidado la imagen. Pocos han tenido el valor de decir, oye, la imagen también es un testimonio. La imagen también en que una sociedad se representa a sí misma, la manera en que una sociedad, incluso inconscientemente, nos muestra aspectos de ella misma que no se encuentran en otros espacios testimoniales. Entonces, el testimonio visual es algo muy, muy valioso. Tenemos que rescatarlo, tenemos que ponerlo en su debido lugar. Verdaderamente hay pocas universidades que le estén dando un papel preponderante al estudio de las imágenes visuales. Y la nuestra, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene un equipo de investigadores que lo ha puesto en un lugar privilegiado, que está generando, por lo tanto, una investigación novedosa, una investigación de frontera, y yo creo que eso es lo que está siendo valorado de este libro, el que está poniendo nuevamente a la imagen como algo que tenemos que trabajar. Hay otros investigadores en el país que lo están haciendo, porque como te digo, en México hay este interés intermitente, afortunadamente. Los estudios de fotografía de John Brass en la Universidad de Puebla es algo muy interesante que se está haciendo, los trabajos que se hacen en el INA, pero digamos, nosotros estamos haciendo nuestra contribución a esta discusión y deseamos que pues siga en el interés académico, que trabajemos por profundizar nuestras formas de acercarnos a los testimonios visuales y poder de esta manera reconstruir distintos aspectos de la historia social de nuestro país. Realmente muy, muy interesante y desde luego esperamos muy pronto
el próximo coloquio y en consecuencia las publicaciones que deriven, los ensayos, los escritos que deriven de este coloquio y del seminario mismo que ustedes están manteniendo. Así que, Alberto, pues gracias por participar en esta entrevista y gracias por comentarnos sobre el libro Culturas Visuales en México, reflexiones y estudios sobre la imagen. Si a usted, amigo, le interesa contar con este libro, por favor escriba a www.libreriacarácter, continua y con minúsculas.com. Es la librería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comuníquese, escríbales y ellos le indicarán de qué manera se puede adquirir este volumen. Estoy seguro de que si el tema le interesa, le va a enriquecer muchísimo la lectura de estos ensayos donde participan Manuel Alberto Morales Damián, Telma Camacho Morfín, Adriana Aiza y Manuel Jesús González Manrique. Un libro de la Universidad, del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que le agradecemos que nos sigan estas charlas y a ti, Alberto, pues muchísimas gracias, felicidades por este libro y esperamos el próximo. Muchas gracias por la invitación, saludos, léanlo, es realmente algo que interesante aprender sobre cómo vemos y sobre lo que nos dice lo que vemos acerca de nuestra historia. Gracias. Claro que sí. Le agradecemos a Wendy Hernández en la grabación, la producción y la edición de este material. Gracias, Wendy. Y lo esperamos en la próxima edición de Editorialmente. Hasta luego.